Hola mis amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a Transformada. El día de hoy queremos platicar acerca de un tema muy importante para cuidar nuestros corazones. ¿Quién no ha sufrido una pérdida? Pero una pérdida puede ser de tu casa, tu matrimonio, tu trabajo, pero el día de hoy vamos a hablar acerca del duelo, de la pérdida de un ser querido. Así es, nosotros en nuestras notas tenemos e investigamos que el duelo pasa por diferentes etapas y ellas son la negación, la ira, la depresión o tristeza, la negociación o la aceptación. Y para esto, pues qué mejor que escuchar a una amiga muy querida, Alma Nava, gracias por estar con nosotros, que nos va a compartir su historia y yo sé que va a ser de bendición para tu vida y vas a poder sobreponerte a la pérdida por la que estés pasando en estos momentos. Pues muchas gracias por invitarme, gracias por venir. permitirnos compartir. Yo creo que todas nuestras experiencias o todo lo que vivimos en nuestras vidas sean buenas, porque a veces, oye, te está yendo muy bien, pásame tus tips, ¿verdad? ¿Cómo le estás haciendo? Pero también cuando vivimos situaciones muy complicadas, también es bueno aprender de aquellas que han ido avanzando o que van avanzando un poco más que nosotras, ¿no? Y ese es el propósito, ¿no? de nuestra plática el día de hoy. Creo que todos hemos perdido algo, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Sí. Yo creo que la mayoría, muchas veces las amistades, ¿no? Yo me acuerdo que yo era amiga en la secundaria tenía una mejor amiga y luego de repente ya no era mi mejor amiga, ¿no? Ya pasas a la prepa, etcétera, etcétera. Entonces todos hemos perdido a amigas, hasta mascotas, platicábamos, sí. Hay personas que están muy ligadas a una mascotita y el hecho de perderlas es doloroso, ¿no? Y la idea es cómo salgo, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que identificar es que Dios nos ha creado en cuerpo, alma y espíritu, y todas esas emociones que se generan en raíz de esa pérdida, ¿no? Se origina en nuestra alma, ¿verdad? Pero sabemos que Dios es un Dios bueno y nos permitimos nosotros que Dios entre a nuestra alma, ¿no? Entonces yo les quiero compartir un poquito de lo que yo he vivido. Bueno, yo soy Alma, tengo 35, no es cierto, tengo 45 años. Se ve de 35. Me estoy quitando la edad. Tengo 45 años, y pues bueno, mi proceso ha sido bueno, yo estuve casada con Saulo Favela, mi esposo, por 20 años. Éramos muy felices, te tengo que decir, altas, bajas, como todos, pero realmente te puedo decir que teníamos una vida muy bonita con mis hijos, éramos pastores de una congregación, de una hermosa congregación, y bueno, todo iba muy bien, hasta que aparece la pandemia, ¿no? El COVID, que vino a marcar la vida, no solamente puedo decir que mi vida, sino creo que la vida de muchas personas en ese entonces. Saulo se contagia de COVID en noviembre, ya va a ser 3 años aproximadamente, 3 años, y él contrae el COVID, ¿no? Entonces, nunca imaginamos, la verdad es que cuando pasaba la situación de COVID, a veces pensábamos, no, no nos va a pasar, o si nos pasa, no nos vamos a agravar, ¿verdad? Eso es lo que uno espera, la esperanza que uno tiene. Y realmente cuando viene a nuestras vidas, pues a Saulo se le complica. Saulo estuvo 2 semanas en casa, no había hospitales disponibles porque era cuando estaba más fuerte, no había ninguna cama de hospital, se abrieron extra, no sé si recuerden en otros lugares, pero bueno, no encontrábamos algún lugar para atenderlo. Lo atendí por 2 semanas en mi casa aproximadamente. Después, gracias a Dios, pudimos conseguir una habitación, pero él ya estaba, su condición muy grave, él tenía ya oxígeno en casa. Durante en ese transcurso pues se enferman mis hijos, todavía yo no me aparecían síntomas, pero bueno, esa es la situación. Cuando logro trasladarlo al hospital, él estuvo ahí por 2 semanas aproximadamente, una semana, y luego a la semana pues necesita intubación. Aún ahí creo que nosotras, en lo personal, nuestra fe, ¿no? Decía yo, no importa, yo sé que Dios puede hacer algo, y creo que nuestra fe es lo último que muere, nuestra fe siempre debe
es de permanecer. Y yo hasta ese momento yo decía, no importa, aún incluso si Saulo es intubado, yo sé que Dios puede hacer algo y puede hacer un milagro. Saulo es intubado y a pasar de las semanas, 2 semanas, pues me avisan, ¿verdad? Que Saulo fallece. Entonces el choque para mí en lo personal fue paralizante. Fue muy paralizante porque realmente Saulo era el pilar de mi familia. Saulo era el pilar de mi familia. Ok, yo sé, somos creyentes, yo creo, confío en Dios. Dios es el pilar de mi vida definitivamente, pero Saulo era la cabeza de mi casa. Entonces se derrumba, se estremece mi familia, mi corazón. Y como platicábamos, también era la iglesia. Nosotros éramos pastores de una iglesia, entonces el corazón de muchos de la iglesia, pues lógicamente somos sacudidos en muchas formas. Fue un proceso muy largo y ha sido un proceso muy, muy largo, pero definitivamente puedo decirte que Dios ha estado en medio de todo ello. No somos exentos, muchas veces por ser creyentes pensamos que no nos van a suceder cosas, pero por ser creyentes, aunque nos sucedan cosas, sabemos y creemos quién está con nosotros. Pero cuando estamos en medio, parece que eso se desvanece, o sea, no lo vemos, ¿no? Y a mí me pasó muchas veces. Ahorita que tú mencionabas las etapas del duelo, cuando Saulo fallece, lo primero que yo caigo es en la negación. Yo no lo podía entender, yo no entendía las etapas del duelo, yo no las conocía, yo no sabía que existían. Sin embargo, había tanto dolor en mi corazón que yo dije, no sé qué hacer con todo esto, no sé si es bueno aguantarme mi dolor por hacer fuerte a mis hijos, ¿no? Porque a veces digo, si yo me derrumbo, mis hijos se derrumban conmigo. Si yo me derrumbo, no voy a ser fuerte a la iglesia en ese momento. ¿Cómo le hacías cuando te sentías así de que no querías afectar a los muchachos en ese sentido? Fíjate, en ese momento no sabía que no estaba haciendo bien. O sea, era bueno que mis hijos me vieran quebrarme en ese momento. Pero en ese momento yo decía, es que tengo que ser fuerte para ellos, ¿no? Lo que yo hacía era fortalecerlos, porque recordemos que en ese momento, en esa etapa, nadie podía estar con nadie. Entonces mis papás no podían venir a verme, yo no podía ir a llorar con mis papás, mis amigas no podían venir a llorar conmigo, a abrazarme, ni yo podía ir a sus casas. Entonces era estar prácticamente solos. Y yo me acuerdo que yo trataba de abrazar a mis hijos y consolarlos a ellos, un nudo en la garganta. Y cuando iba a mi cuarto era cuando yo me quebraba, ¿verdad? Y lloraba y cuestionaba y un montón de cosas. Pero entro en la negación. Esa es la primera cosa, la primera etapa que viene, ¿no? Yo me imaginaba que Saulo iba a entrar en cualquier momento. Él trabajaba en la universidad, entonces ya calculaba yo la hora en la que él salía. Siempre teníamos como ustedes con sus esposos tienen sus rutinas, sí, ¿no? Ya más o menos a esta hora llega. Y Saulo siempre que salía de su trabajo siempre me marcaba y me decía, Alma, ya voy a la casa, ve calentando comida. Entonces traigo hambre. Entonces siempre yo recuerdo semanas estar viendo el reloj y ver que eran las 3 de la tarde y esperar que Saulo me marcara o que me mandara un mensaje, o estar en la sala y imaginarme que se iba a abrir la puerta, de que él iba a entrar, y empiezas a vivir como un mundo de fantasía, como crearte una historia alterna, ¿no? Para inhibir el dolor, ¿verdad? Sí, como para no sentir. Sí, como que esto no pasó nada, ahorita viene. Y Saulo viajaba mucho. ¿O anda de viaje? Exacto, exacto. Saulo viajaba mucho, de la universidad lo mandaban mucho a varios lados. Entonces, como un aliciente que yo me creaba era, lo han de haber mandado a Guadalajara, lo mandaron a no sé, a Tamaulipas, al rato regresa. Eso era como un aliciente, pero es una etapa, ¿no? En la que tú dices, no quiero. ¿Cuánto duraste así, Alita? Fíjate que en esa etapa de negación duré como unas 3 semanas, no duré mucho porque me acuerdo mucho de una persona que ha durado en esa etapa mucho tiempo, una persona que yo conocí hace muchos años que
perdió a su hijo, y yo sé que el dolor de perder un hijo es muy grande, pero ya han pasado años de la pérdida de su hijo. Y sigue esperando. Y ella sigue esperando que su hijo llegue, sale a regar las plantas y todavía dice, es que ahorita va a venir, sale del trabajo. Entonces, cuando yo recuerdo en ese momento, dije, yo no quiero estar como fulanita, o sea, no quiero estar así, ¿verdad? Entonces fue cuando dije, despertaste. No, así es. ¿Y de ahí qué? Después dije, no, entró una depresión terrible. Ya cuando dices, ok, no, sí, Saulo ya no está. Entró una tristeza increíble. Ahora sí me desmoroné. O sea, lo fuerte que yo hacía de que para que mis hijos no me vieran, ahí sí me desmoroné totalmente. Dormir, comer, comía mucho. Yo sé que algunas la depresión las hace no comer. Uh-huh. Yo comía mucho, pero comía muy mal. Me preparaba palomitas, una diaria de microondas, porque como no tenía ánimos de hacer comida, lo primero que amaba, unas palomitas me las comía. Entonces, imagínate, todos los días una bolsa de palomitas o unas cocas, compraba 24 de latas de cocas y bueno, y no comía bien porque no tenía ganas. Entonces, pero comía, no tenía ganas de cocinar, pero comía y comía y comía y dormía y lloraba. Entonces todo eso me ayudó. Ahorita les compartía que empecé a engordar mucho, empecé a engordar muchísimo en ese tiempo de depresión. Lo usabas como un escape. Sí. Otras personas tal vez lo hacen con otras cosas, tal vez en la bebida, en no comer, pues sí, puede haber muchas formas, ¿no?, de tratar de escapar de la tristeza. De la tristeza. O tal vez por ira, o por estar descontenta con lo que había pasado. Entonces, no, pues ahora le entra la comida bien y bonito. Y fíjate que eso que tú dices es muy cierto. Eso me llevó a enfermarme muy feo y muy poca gente supo, principalmente mi familia. De comer tan mal varios meses, porque no te estoy hablando que fueron semanas o días, de comer tan mal varios meses, mi presión empezó a subir, mi presión arterial empezó a subir, al grado de que en mi trabajo me quiso dar una embolia. Entonces me llevaron rápidamente al hospital, y estando ahí, de verdad, literalmente, yo le decía a mis hijos, yo sentía que me iba a morir, o sea, de lo mal que me sentía. Habló conmigo el doctor, me dijo, estás delicada, no podemos bajar tu presión, estuviste a punto de que te diera una embolia o un derrame cerebral, me dijo. Entonces ahí caí en cuenta, ¿no? Y dije, estoy mal, o sea, mis hijos acaban de perder a su papá. Si yo, o sea, si ¿Te yo... pueden llegar a perder a ti? Ajá, me pueden llegar a perder a mí. ¿Qué van a hacer mis hijos? Me acuerdo mucho que fue lo que me abrió los ojos. Dije, Señor, no puede ser, o sea, no puede ser. Y fue cuando empecé a pedir ayuda. Reconocí que no podía sola. Reconocí que si Dios estaba conmigo, porque yo creo en Dios, Dios es soberano y me puede ayudar, pero reconocí que mis emociones no las conocía, que esto era algo nuevo para mí, que yo no sabía cómo sentirme. Y fue como pedí ayuda y fui con una psicóloga cristiana, y ella me orientó bíblicamente cómo a conocer mis emociones y cada una de las etapas del duelo. Y yo cuando pasé la depresión y la pude reconocer, empecé con mucho enojo. Empezaste a enojar. Sí, por lo que había pasado, él hubiera hecho esto, él hubiera hecho aquello. Primero, no sé si a ustedes, pero cuando algo malo pasa muchas veces, y cuando amas a Dios y cuando tú piensas que estás haciendo las cosas de una manera bien, y sucede algo, viene un cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué me faltó? ¿Qué me faltó? ¿Qué hice? ¿No me escuchaste? Yo pensaba, mi esposo no es por nada, pero era un buen hombre, a mis ojos, ¿verdad? Sí, era muy buen hombre. Era un hombre que ayudaba a mucha gente, que como todos teníamos errores y todo, pero era un hombre ejemplar. Entonces yo decía, ¿por qué? O sea, yo veía, según a mis ojos, ¿por qué no le pasó a fulanito? ¿Por qué no le pasó a manganito? Y empiezas como a enojarte con Dios y empiezas a decir, es que no entiendo, y empiezo, en nuestro principal enojo, a lo mejor la mayoría,
es enojo con Dios, no es, tú no existes, tú hubieras hecho esto, pero también enojo conmigo misma. Yo me cuestionaba mucho, decía, hubiera hecho esto, no hubiera llevado a Saulo al hospital, le hubiera dado este medicamento, no le hubiera dado el otro medicamento, hubiera hecho eso. Entonces me empezaba a enojar también conmigo misma, como estaba enojada con todos, con Entonces, Dios y conmigo. Reconociste que necesitabas ayuda para poder salir de esa situación, sí. Que es precisamente lo que les queremos compartir, amigas, que se den cuenta de alguna manera que no están en la mejor posición en sus vidas y tienen que alertarse para tomar cartas en el asunto y poder ir a pedir un consejo, ayuda. Por ejemplo, en el caso de Almita, pues ella se fue con una psicóloga cristiana. Sabemos, ¿no? Y acudimos a Dios en oración. O sea, los que conocemos a Dios sabemos que podemos ir en oración a Él, descargar nuestros corazones a Él. Pero también la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿no? Entonces yo decía, yo necesito que me digan qué es lo que me está pasando, porque yo no me entiendo. Entonces pedí consejo con alguien que me orientara bíblicamente según mi fe, según lo que yo creo y mi fe en Dios. Alma, esto es normal, ¿no? O sea, es normal que te sientas enojada, porque mira, estaba enojada con Dios y luego después lloraba, porque yo decía, es que no, Dios me va a castigar porque estoy enojada con Él y bueno, se va a aumentar la ira contra la mí. Culpa. Ajá. Entonces yo le decía a Dios, hice algo muy, muy, muy malo. Yo debí haber hecho algo muy malo para que me estés permitiendo vivir esto. Mis hijos, ¿qué culpa tienen? Bueno, él no estaba enojada, pero luego me daba miedo. Es decir, no me puedo enojar con Dios porque se va a enojar conmigo. Pero no, Dios es tan bueno. Dios no se sorprende de nuestro enojo. Dios no se sorprende. Dios nos ama. Dios nos consuela. Y yo me imaginaba a Dios diciendo, entiendo que estás enojada, entiendo tus dudas, pero aquí estoy para animarte, para consolarte. Tal vez no fue de la noche a la mañana y no ha sido de la noche a la mañana, pero en ese proceso he visto la mano de Dios, o sea, inquebrantablemente. Ahora, hay veces, o sea, el propósito es llegar a la aceptación, pero aceptar que Saulo falleció no fue de la noche a la mañana y no ha sido de la noche a la mañana. Te puedo decir que tengo 3 años, voy a cumplir 3 años en que Saulo falleció. Mi proceso te puedo decir que duró 2 años y cacho. Tengo un poco tiempo de haber dicho, acepto tu partida, o sea, acepto que aunque ha sido doloroso, no quiere decir que olvido a mi marido, no quiere decir que he olvidado todos esos años con él, no quiere decir que no valoro cada consejo que él nos dio, cada viaje, momentos padres con mis hijos. Eso no quiere decir el hecho que lo haya aceptado. El hecho que yo haya aceptado que mi esposo ha partido con Dios es decir, Señor, tú tienes un propósito para mí ahorita, Él ya lo cumplió. Y esto lo basé mucho en una historia, en la historia de Dios con la Biblia. O sea, la Biblia me hablaba. Cuando tú le preguntas a Dios, Él te habla. Y yo me acuerdo que una de las historias que me impactó mucho fue cuando Moisés muere. La Biblia dice que Moisés todavía estaba fuerte. Decía que todavía veía y estaba fuerte. Entonces yo le decía a Dios, ¿cómo que veía? Sí, pues a lo mejor la edad en la que él tenía, podía decir, no, pues ya está viejito, entonces la vista es lo primero que perdemos. Pero no, la Biblia decía que él tenía buena vista y que todavía estaba fuerte. Quiere decir que todavía podía continuar dirigiendo a su pueblo, ¿no? Sin embargo, Dios decide y se lo lleva. Dios muere Moisés y se paraliza todo. En aquel entonces, pues, todos dejaban de hacer todo y Dios les permitió un tiempo de duelo, ¿verdad? Llorar a Moisés, reflexionar, hacer sus servicios fúnebres, pero se detuvo todo, ¿no? Lo increíble de todo es que dice, y pasado el tiempo de duelo. Y yo dije, ¿cómo? O sea, el duelo pasa. O sea, tiene que pasar. Y no es que tiene que, es que Dios
permite que avances. Y ellos tenían que ir a la tierra prometida a conquistar, o sea, se detuvo por un momento, pero el propósito seguía, y el propósito era conquistar la tierra prometida. Para mí eso fue un impacto en mi vida, y decir, Señor, acepto que mi esposo está contigo porque tú así lo has decidido. Y amamos a Dios, y para todos que amamos a Dios tenemos una esperanza. Pero no ha sido fácil aceptarlo, fue un proceso. Y dices, yo que Dios, quiero avanzar a lo que tú tienes para mí, para mis hijos, y con la esperanza de que algún día pues vamos a ver, o voy a ver a mi esposo. Esa ha sido mi esperanza, ¿no? Y luego lo aceptas y empiezas a caminar diciendo, Señor, confío en ti. Pero hay oleadas, sí. O sea, caminas y a veces vas bien, y de repente viene otra vez la tristeza, viene el sentirte sola, el necesito a mi compañero, necesito a mi esposo. Hay decisiones, por ejemplo, se los confieso, con mis hijos, que a veces las tomábamos entre los dos, siempre tomábamos decisiones los dos juntos, y hay veces que ahora pues se presentan decisiones con mis hijos y tengo que tomarlas yo. Y es difícil, y es donde digo, Señor, me hace mucha falta Saulo, me hace mucha falta sus consejos, me hace mucha falta todo, pero ahora puedo acudir a Dios y decir, Señor, te necesito, ¿no? Y de repente otra vez llorar, sentir el vacío y agarrar fuerzas. Y otra vez agarrar fuerzas, ¿no? Y yo creo que ese es un proceso, pero siempre agarradas de la mano de Dios podemos salir adelante. Algo nos comentaba Almita, que realmente es tomar la decisión de querer salir del duelo. Sí, eso es muy importante, Karen Alma, decidir. El hecho de decidir salir del duelo no quiere decir, primero, que lo vamos a hacer solas, que Dios está con nosotros. Segunda, rodearnos de amigas. Creo que cuando estamos en dolor nos aislamos mucho, solemos aislarnos. Y yo decidí, dije, no puedo estar sola, necesito amigas, necesito salir, necesito compañía. Entonces, no es fácil porque a veces podemos estar con las amigas y nuestra mente está divagando, ¿verdad? Pero son esas amigas, esa compañía que entiende tu dolor, que te van encaminando, vas siendo acompañada en tu dolor. Es más fácil, es mejor dos que uno, ¿no? Entonces es eso, ¿no? El acompañamiento, el seguir adelante, el saber que Dios está ahí, y el decir, Señor, yo decido. Saulo siempre va a estar conmigo, va a estar en mi corazón, va a estar en el corazón de mis hijos, pero decido avanzar con Saulo aquí todavía en mi corazón, en mi mente, y porque los propósitos de Dios se van a cumplir en mi vida y en la de mis hijos, ¿no? Eso es muy, muy importante. O sea, lo que sembramos, eso te lo digo yo como esposa, lo que Saulo sembró en los corazones de mis hijos dará fruto a su tiempo, ¿no? Entonces es una esperanza de decir, podemos seguir adelante. O sea, Dios está con nosotros, decido avanzar. Así es. Con Dios todo es posible, aun y cuando no haya sido lo que tú esperabas, lo que tú querías. Es algo que tal vez lo platicábamos, es un misterio, no sabemos, pero solo tu corazón lo siente. Tal vez es inexplicable, sí, pero en tu corazón tú puedes sentir esa tranquilidad, esa paz. Sí, y podemos agarrar muchos escapes. O sea, yo tomaba pastillas para dormir, sentía que no podía, y puede ser bueno al principio en tu proceso, pero no hacerte dependiente de esos escapes, ¿no? Esas situaciones. Es cuando entonces tú confías más en un medicamento que en lo que Dios, o en la paz que Dios te puede dar, ¿no? Entonces yo sí tomé medicamentos naturales para poder dormir, pero llegó un punto en que dije, no, o sea, no me voy a hacer dependiente. Decides avanzar, porque yo dije, algún día voy a ver a mi esposo en el cielo, y decido avanzar porque mis hijos me necesitan. Si me quiebro yo, mis hijos se van a quebrar conmigo. Necesito tu fuerza, Dios, para seguir avanzando. Y creo que es lo mejor que pueden hacer, es pedir la mano de Dios, pedir la ayuda del Padre, pedir su compañía, pedir su consuelo, porque la Biblia dice que Él es consolador. Y cuando experimentas ese consuelo, realmente, porque el dolor es como un Isaac, a veces Dios nos lo pide,
y dices, ya Alma, deja de sufrir. No, es que yo no quiero. Alma, ya, entrégame tu dolor. No, y es como lo agarramos como como si si yo lo suelto, quiere decir que me voy a olvidar de quién fue él, o en mi caso, mi esposo, no. O es lo último que te queda, ¿no? Es ese sentido de que me pertenece. Sí, así es, pero no es así. Dios es experto en transformar nuestro lamento en gozo, y es increíble lo que Él puede hacer en nuestras vidas, en tu vida. Yo estoy segura que el consuelo del Padre puede abrazarte para que tú puedas continuar con una esperanza, ¿no? Continuar con los propósitos que Dios tiene para tu vida, y que repito, no implica que tú olvides a tu ser amado, no implica, el hecho que tú avances no implica que viviste cosas increíbles o que lo has olvidado. Implica que vas con esperanza hacia tu propósito. Así es, amigas. Entonces, si tú has probado de diferentes maneras y no has podido salir de tu duelo, la invitación es aquí a relacionarte más con nuestro gran Dios, con nuestro Padre Celestial, que nos ama, nos abraza, nos carga mientras necesitamos ser cargadas. Solamente te pide que tengas fe y que tengas confianza en su poder y su amor tan maravilloso. Así es. Entonces, amigas, espero que haya sido de bendición. Compartan el video con personas que saben ustedes que necesitan esta palabra especialmente. Dios las bendiga, las queremos mucho, y gracias Anita por gracias por compartir, muy hermoso. Gracias. Hasta luego, amigas, Hasta las queremos, luego. bye bye.